El tema de hoy, ya lo hemos mencionado superficialmente en vídeos relacionados con la apertura de portales dimensionales. Al finalizar, tal vez tendremos un poco más de claridad sobre ese enigmático personaje, que conocemos como el Anticristo. Y cómo es que se dará su aparición en la Tierra, tal como lo anuncian las profecías. En la Biblia se mencionan más de 50 profecías relacionadas con este hombre, que transmite terror y odio a nuestros corazones. De quien sabemos será un hombre de gran poder mundial, que desde su nacimiento ha sido formado para honrar la fuerza militar, con pleno dominio de lo político y económico, quien será también el gobernador supremo de la Iglesia ecuménica. Nos basamos en las profecías bíblicas, aunque a decir verdad, hay otras profecías que dan mucho más claridad acerca de su llegada, de su regreso. Decimos regreso, porque no es la primera vez que el Anticristo llega a la Tierra. El Anticristo ya ha habitado la Tierra con anterioridad. No hay cultura donde no se mencionen seres alados con forma de serpiente, provenientes de lejanas civilizaciones viajeras a través del espacio interdimensional. Seres que podían tomar forma humana, pasar desapercibidos entre los humanos, y mezclarse con ellos, dando incluso origen a descendientes, un linaje que se extiende hasta nuestros días. En las profecías mayas se habla de grandes cambios físicos, catástrofes que acabarán con gran parte de la Tierra. Sin embargo, no se menciona un fin del mundo. Todo lo contrario, esas profecías hablan de un cambio a nivel interior, de la llegada de una nueva era de paz, ubicando estos acontecimientos en la fecha del 2012, como preámbulo de esos grandes cambios. Y no solo eso, sino la llegada, el regreso de un Dios. El Dios serpiente. ¿Será ese Dios serpiente de los mayas, y el Anticristo bíblico la misma persona? La profecía maya habla del regreso de los 9, apuntando hacia la fecha de la gran alineación que se dará en el 2012. Esta es una de las pocas profecías que da una fecha específica, que se halla en el sexto monumento de Tortuguero en Tabasco, cuya inscripción indica que Bolón Yoctecú, o los 9 dioses de apoyo volverán. Un dios o grupo de dioses que habitan en el inframundo, dioses de la guerra y el conflicto, que al final de cada batún, o calendario de cuenta larga maya, abandonan su morada y surgen en la superficie de la tierra. El Chilambalán, 1 Crónica Maya, relata la última aparición de estos dioses, durante ceremonias que se realizaron en Mérida en el año 1618, durante las cuales escogieron a quienes regirían durante el siguiente período, mientras anunciaban el advenimiento de una nueva era, para el siguiente Bactún. En la década de los 40, se comenzó a dar una serie de avistamientos ovni, que se han seguido dando hasta la fecha. Desde ese entonces se empezó en círculos Nueva Era, allegados a la masonería, a hablar del regreso de los 9. Muchas gentes alrededor de todo el globo, afirman haber entrado en contacto con los 9. Videntes y canalizadores de todas partes del mundo, afirman que estos 9 tienen conexión con el antiguo Egipto. Curiosamente, esos 9 no solo forman parte de la cultura maya o azteca, sino que también los encontramos en la cultura hindú, china y en la egipcia. Para quienes esos 9 dioses eran 9 manifestaciones de su dios creador, el dios Sol, Ra. Los contactados afirman que los 9 son una inteligencia no terrestre, un ser que se manifiesta como 9 múltiples entidades, quien se identifica con la edad cósmica, el regente de la nueva era de Acuario. Los indios Joti tienen también la creencia de que estamos a puertas de una nueva era, que comenzará en el 2012, en la que regresará una presencia no terrestre, que se manifestará después de cumplirse 9 cambios en la Tierra. Según los Joti, la estrella Kachina azul, que es como le dicen a este ser que vendrá, es una presencia, una entidad no terrestre, un gran espíritu que necesita volver a la Tierra, cuya aparición, su regreso, será precedido de una serie de ceremonias y rituales al final del Bactún.
Este dios Bolón Yocte es visto en la cosmología maya como un dios con 9 partes que lo constituyen, llamado también el dios de los 9 pasos, el dios jaguar, quien según las inscripciones del monumento de Tortuguero, es un rey, descendiente del dios Pakal Botán, conocido como el astronauta de Palenque. Un dios de origen extraterrestre, cuya historia se remonta a unos 12.000 años de antigüedad. Este descendiente extraterrestre, fue conocido por su crueldad. Ganó numerosas batallas, realizó numerosos rituales de sangre, durante movimientos astronómicos que coincidieron con importantes alineaciones planetarias. Esas ceremonias consistieron en la decapitación de las víctimas. Este rey se manifestaba de 9 formas, con guerra, conflicto, enfermedades, hambrunas, matanzas. Esto es muy interesante, ya que en la cultura egipcia, hallamos al dios de la guerra, Horus, quien disfrutaba decapitando a sus enemigos, y quien fuera también rey, y descendiente de un ser extraterrestre. En el culto al dios Horus, se le representaba como un leopardo, uno de sus animales totémicos. Tanto el jaguar como el leopardo son híbridos del género Panthera. El dios Dionisio, también es representado luciendo pieles de leopardo. Dios del vino, el caos, la locura, las orgías y la lujuria, asociado a la serpiente. Dios de los placeres, que recibe diferentes nombres según la cultura donde se le rinde culto, a quien la élite abiertamente sigue adorando. Desde la antigüedad, hasta nuestros días, muchos de sus sacerdotes, sacerdotisas, brujos, magos y esclavas sexuales que cumplen la agenda del nuevo orden mundial, llevan vestimentas de jaguar, o de leopardo en alusión a este culto. Es así como Aleister Crowley, el mayor satanista de la historia, sacerdote que trabajó preparando la nueva era de Horus, también lo vemos luciendo vestimentas alusivas al leopardo. Y un sinfín de sacerdotisas reconocidas a nivel mundial, que ocultamente rinden culto al dios de la guerra, el deseo y la lujuria, dador de riquezas, fama y abundancia económica. Un ritual consiste en una serie de prácticas, realizadas por su valor simbólico, que está basado en una creencia religiosa. Para ustedes tal vez es difícil entender la realidad de los rituales realizados para abrir portales al final de cada Bactún, con el fin de traer a los dioses. Rituales que en la mayoría de casos se realizan de manera pública, pasando desapercibidos frente a nuestros ojos. Los rituales siempre se realizan durante fechas triple, fechas de celebración pagana, o una fecha cabalística. Tomemos el ejemplo de los Grammy, que se realizaron un día después de la muerte de Whitney Houston. Un componente indicador de un ritual importante, es que siempre hay un sacrificio, ya sea de una persona reconocida a nivel internacional, o un grupo numeroso de personas. Como la muerte de Amy Winehouse, antes de los premios MTV, la muerte de Michael Jackson previo a un gran encuentro ecuménico, y la entrega de los premios BET. O el matrimonio del príncipe William, o la muerte de Bin Laden, durante fechas rituales satánicas. Durante los Grammy, vimos un abierto ritual de culto a Horus y su madre, la diosa Isis, la tañedora del arpa.
El Sol era llamado también el Logo Solar, o regente del planeta Tierra. Este ser era el dios del antiguo imperio romano, a quien ofrecían sacrificios humanos y rituales. Un dios adorado por todas las culturas antiguas en el mundo, cuyo símbolo de adoración era la cruz. Una estrella de 8 puntas, un disco solar, un ojo, dios del ojo del sol, y al igual que Horus, llamado también dios de la guerra, dios a quien llamaron Ge. El dios Ra es el dios sol de los egipcios. El dios Baal es el dios sol de los fenicios. Apolo es el dios sol de los romanos. La serpiente emplumada es el dios sol de los mayas. Pero han estado los ocultistas durante milenios adorando una cruz, a un disco solar, o más bien, lo que el disco solar representa. Han estado adorando a un dios del sol, o por el contrario al dios que viene del sol. ¿Cómo sería esto posible? ¿Qué relación tiene ese dios venido del sol con las profecías, y el regreso del anticristo? He visto milagros en la vida de las personas, milagros económicos, milagros de curación. Todo eso pasó porque sabían cómo aplicar el secreto. ¡Siga diciéndolo! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Sopla, Padre! Dios le está entregando el oro, le está entregando la riqueza. La luz que está dentro de ti tiene que salir para alumbrar. Me he enviado a decirte que este es tu tiempo. ¡Viene un viento recio! Se experimenta el poder sobrenatural de Dios. Respiren profundamente. Sean conscientes de que están limpiando en este momento todo el centro de su ser para ser canales de un gran portal, canales conscientes de una nueva frecuencia. Observen sobre sus cabezas que grandes portales se abren desde el sol central. Sientan, permítanse llevar por la frecuencia. Inviten en este preciso momento a todos los seres de oscuridad que están alrededor. Que dan mucho más claridad acerca de su llegada, de su regreso. Decimos regreso, porque no es la primera vez que el anticristo llega a la tierra. El anticristo ya ha habitado la tierra con anterioridad. No hay cultura donde no se mencionen seres alados con forma de o el anticristo. ¿Y cómo es que se dará su aparición en la tierra, tal como lo anuncian las profecías? En la Biblia se mencionan más de 50 profecías relacionadas con este hombre, que transmite terror y odio a nuestros corazones. ¿De quién sabemos? El tema de hoy, ya lo hemos mencionado superficialmente en vídeos relacionados con la apertura de portales dimensionales. Al finalizar, tal vez tendremos un poco más de claridad sobre ese enigmático personaje, que conocemos como será un hombre de gran poder mundial, que desde su nacimiento ha sido formado para honrar la fuerza militar, con pleno dominio de lo político y económico, quien será también el gobernador supremo de la Iglesia Ecuménica. Nos basamos en las profecías bíblicas, aunque a decir verdad, hay otras profecías